Hola, en el día de hoy vamos a trabajar sobre una torre subwoofer de 300 vatios. Aunque esta marca es de buena calidad, al cabo de un tiempo de uso siempre presenta una falla muy particular en el sonido, y es que al no estarse usando, se oye un hum cada vez más fuerte, el cual no se puede suprimir de ninguna manera y lo único que podemos hacer es desconectar la torre de la corriente. La torre está dotada de un módulo que integra de manera compacta todos los elementos electrónicos y sus respectivos controles. Como podemos ver, no cuenta con un interruptor de encendido y apagado, ya que esta función se realiza automáticamente al iniciar o cesar el sonido. Internamente, cuenta con un transformador toroidal que alimenta su respectiva fuente dual, la cual provee más y menos 70 voltios a la salida compuesta por FETs. Al comienzo pensábamos que la falla se encontraba a la salida, pero al desconectar la señal entrante el hum desapareció, de manera que tendremos que desarmar más el módulo a pesar de la gran cantidad de sellante con el cual el fabricante ha cubierto gran parte del circuito. Esto con el fin de que la vibración ocasionada por el sonido no desprenda elementos como transistores o capacitores. En el proceso de desprender la placa se nos arrancó este capacitor que pudimos reemplazar afortunadamente. Esta clase de sellamientos nos generan gran dificultad, pues nos obligan a correr el riesgo de destruir totalmente el circuito. El sellamiento es tan fuerte que puede arrancar los minicomponentes y sus pistas. La parte preamplificadora está alimentada por una subfuente de más y menos 33 volts. Al hacer un análisis de la falla encontramos que esta alimentación presentaba un rizado, lo que nos llevó a descubrir que los capacitores que integran la alimentación del preamplificador son la causa del problema. Su pérdida de capacidad ocasionada por el poco margen de las especificaciones de voltaje, y esto unido a la constante vibración, ocasionan que con el tiempo ya no haya un filtrado eficiente de estos voltajes, lo cual genera el problema que presentan estos dispositivos. Estos son 4 capacitores de 10 microfaradios a 25 voltios que vamos a reemplazar por 4 capacitores de 47 microfaradios a 50 voltios. Así le damos a los capacitores mucho más margen de voltaje. Hacemos lo mismo con estos 2 capacitores de 47 microfaradios a 25 voltios. Los reemplazamos por 2 capacitores de 1000 microfaradios a 50 voltios. Para que la vibración no ocasione que con el tiempo nuestros capacitores se desprendan de su lugar, debemos también sellarlos desde su base a la plaqueta del circuito con algún epóxico o un pegante aglutinado que los mantenga firmes, especialmente los 2 capacitores de 1000 micros, los cuales quedar firmemente adheridos a la placa metálica lateral. Podemos ver ya el funcionamiento de nuestro circuito sin la molesta interferencia de filtrado defectuoso. Aquí están los capacitores ya totalmente adheridos a la placa base. Para finalizar medimos nuevamente voltajes y comprobar así que estos se encuentran muy cercanos a los voltajes nominales de los capacitores de la fuente principal. Como nuestro problema ha sido por deficiente filtrado, vamos a asegurarnos y a hacer lo mismo con los principales. La capacidad en este caso será la misma, pero los voltajes nominales serán mucho mayores. Bueno, si te gustó el video, por favor suscríbete a mi canal y comparte.
para que muchas más personas se puedan beneficiar gratis de este tutorial. Muchas gracias por tu atención.